Preparando a un pueblo para el mensaje final. Conferencia de reavivamiento. Preparando a un pueblo para dar el último mensaje de misericordia. Conferencista, Pastor Juan Campos. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Que el ángel emprenda su vuelo a la tierra, según Apocalipsis 18. Seremos los heraldos del mensaje que constituirá la provisión divina para este tiempo. Terminaremos la sequía de los montes de Gilboa. Provocaremos la lluvia tardía y como consecuencia el mundo entero sería amonestado en corto tiempo. Resistiremos la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con la gloria de Dios. Temas impresionantemente abarcantes que impactarán tu vida. Transmitiremos en vivo a partir del miércoles 20 de septiembre, 7:30 de la noche, hora del Pacífico, desde Alhambra, California. Todos cordialmente invitados. ¿Ya? Ok. Placer en saludarles nuevamente, anhelando que la paz del Señor les acompañe siempre. Es un privilegio el que tenemos el abrir todavía la palabra de Dios en un ambiente de libertad y de tranquilidad. Sabemos que esto no durará siempre, por lo tanto aprovechemos de la mejor manera las oportunidades que nuestro buen Dios nos depara tan misericordiosamente. Un saludo cariñoso para todos y confiamos que el Señor nos acompañará en esta sesión al igual que en las anteriores. Voy a pedirles que donde están inclinen su rostro para tener una plegaria al Señor. Nuestro Dios y Padre, siempre que vamos a abrir tu palabra necesitamos la guía y la conducción del Espíritu Santo. Por lo tanto, en esta hora requerimos esa promesa. Tú prometiste al abandonar esta tierra que enviarías el Consolador, el cual nos enseñaría todas las cosas. Confiamos que eso será una realidad al abrir ahora tu santa palabra. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hay un pasaje que resume lo que en la sesión anterior estuvimos estudiando. Ustedes recuerdan que sencillamente estuvimos repasando nuestra historia, lo que podríamos llamar o llamamos una cadena de decepciones, una serie de frustraciones, los anhelos de Dios trastocados al querer derramar su espíritu sobre su pueblo, al querer reavivarlos, colocar todo empeño, reunir todos los elementos para favorecer ese pueblo y encontrarse con un rechazo tras otro. Eso puede resumirse con el texto que encontramos en Hechos, el capítulo 7. En Hechos capítulo 7 está el famoso discurso de Esteban, el primer mártir de la era cristiana. Y él hizo un recuento de las diferentes desviaciones y los continuos rechazos que el pueblo de Israel había tenido hacia el mensaje de Dios. Y en el versículo 51 leemos lo siguiente: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Lamentablemente, eso fue una verdad después de 1844 y no hemos hecho énfasis en ese periodo porque hemos partido de la declaración de la sierva del Señor en la década del 80, cuando dijo: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Entonces partimos de ahí y por eso hemos hecho énfasis en 1888, en 1901 y luego miramos algunas invitaciones que se hicieron en 1922, después en 1973 y todas ellas con los mismos resultados de ningún resultado final como Dios quería
que se efectuara. En esta sesión vamos a analizar un solo punto. Vamos a contestar la pregunta: ¿por qué no pudo venir el Espíritu? ¿Por qué no se pudo quedar? Porque quizá en algunas ocasiones diríamos vino, pero no se pudo quedar. Por eso una de las sesiones podríamos también decir que fue un huésped que visitó y se fue. Repito, ¿por qué no pudo venir el Espíritu? Y vamos directamente a las fuentes históricas confiables, que son las inspiradas. Y leemos en primer lugar en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 276, donde dice lo siguiente: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Suscitando esta oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. Aquí tenemos una primera declaración: la falta de voluntad para renunciar a ideas preconcebidas. Y vamos con la declaración siguiente. La declaración siguiente la encontramos la tomamos de Eventos de los Últimos Días, la página 58, donde nos dice de la siguiente manera: cierto mediodía estaba escribiendo sobre la obra que podría haberse hecho en el último Congreso de la Asociación General, 1901, si los hombres en cargo de confianza hubiesen seguido la voluntad y el camino de Dios. Aquellos que habían tenido gran luz no habían caminado en ella. La reunión terminó y no se había efectuado un cambio de actitud. Y notamos el elemento capital: los hombres no se humillaron ante el Señor como deberían haberlo hecho, y el Espíritu Santo no fue impartido. Estas dos declaraciones nos dan ya la razón central de por qué no pudo venir el Espíritu. En la primera se nos dijo la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas. ¿Qué es eso? Falta de humildad. En la segunda se nos dijo los hombres no se humillaron ante el Señor. Y leemos una tercera, sería como llover sobre mojado, diríamos, pero contiene unos elementos explicativos que nos hace bien tener en cuenta. Leemos en la siguiente declaración de Testimonios, el tomo 5, lo siguiente: procuré ver la humildad de corazón que debiera siempre asentar como una vestimenta apropiada sobre nuestros ministros, pero no la llevaban. Busqué el amor profundo por las almas que el Maestro dijo que debían poseer, pero no lo tenían. Quise escuchar las oraciones fervorosas ofrecidas con lágrimas y angustia de corazón en favor de los impenitentes e incrédulos en sus propios hogares y en la iglesia, pero no se escuchaba ninguna. Quise escuchar las plegarias hechas con demostración del Espíritu, pero faltaban. Busqué a los portadores de cargas, que en un tiempo como este debieran estar llorando entre la entrada y el altar, diciendo: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Pero no escuché semejantes súplicas. Unos pocos que son fervientes y humildes buscaban al Señor. En alguna de estas reuniones, uno o dos ministros sentían su responsabilidad y estaban sobrecargados como carretas bajo el peso de las gavillas.
pero la mayoría de los ministros no tenía más conciencia de la santidad de su obra que los niños. Tremendo párrafo, ¿verdad? Nos confronta este asunto. Aquí tenemos de una manera contundente la razón por la cual no pudo venir el Espíritu y por lo tanto no hubo reavivamiento. ¿Cuál? La falta de humildad. La sierva del Señor, después de decir que la mayor y más grande necesidad es la de un reavivamiento, inmediatamente en esa página de mensajes selectos, el tomo 1, la 141, nos dijo cuáles eran las condiciones para que esto fuera posible. Vamos a leerlas. Mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de la cual o de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Ahí está. Confesión, ¿qué más? Humillación, arrepentimiento y oración ferviente. Podríamos ya terminar aquí el tema, porque estamos contestando la pregunta, ¿por qué no pudo venir el Espíritu? Y ya lo leímos de manera concreta, contundente. Sin embargo, es bueno que veamos cómo funcionó esto en la práctica, en la experiencia de, permítame decirlo de esa manera, los actores en este capítulo de 1888. Y vamos en los minutos siguientes a repasar la historia. Y lo vamos a hacer de la misma manera como se hace en la Biblia. La Biblia no narra los hechos negativos de las personas y los pecados de los que fueron grandes instrumentos del Señor. No los narra para denigrarlos, sino sencillamente para que nosotros podamos ver en el conflicto entre el bien y el mal, cómo todo ser humano está sujeto a pasiones similares, de las cuales, si hay confesión, humillación y arrepentimiento, entonces no solamente puede ser perdonado, sino que puede ser un instrumento activo y muy señalado en la causa del Señor. Así es que vamos a dar un rápido recorrido en relación con los personajes de 1888. Y hablemos en primer lugar del pastor Helen J. Wagoner. Nació él en 1855 y fue el principal exponente del mensaje. Él no tuvo precisamente la mejor niñez. Inclusive, en el caso de ese hogar, la hermana White dio un consejo realmente increíble e insólito. La madre del pastor Wagoner tenía muchos problemas, de tal manera que la sierva del Señor aconsejó a su padre J.H. Wagoner que enviara a sus hijos fuera del hogar. Bueno, el pastor Wagoner aceptó y Helen, junto con su hermana mayor Ruby, pasó varios años en la casa de un hermano llamado Charles Lindsay. Este cambio de ambiente fue realmente crucial para algo que Dios estaba preparando a este joven. En 1882, después de tener una educación formal, en 1882 se había graduado como médico. Y mientras escuchaba a la hermana White en un congreso campestre, tuvo una visión donde vio a Cristo colgado en la cruz y sintió que había muerto no por los pecados
de los demás, sino por sus pecados, por mis pecados, no los de otro. Eso revolucionó completamente la experiencia de Waggoner y su manera de acercarse a leer las Escrituras. Y eso nos hace recordar a Nicodemo. Ustedes sin duda recuerdan que cuando Nicodemo vino a Jesús, después de toda una vida de judaísmo y de conocimiento de las Escrituras y de ser, diríamos en términos modernos, profesor de teología de la Universidad de Jerusalén, Jesús le dijo: usted no ha empezado la vida cristiana. Y Nicodemo no le gustó mucho, pero esas palabras lo impactaron. Y el deseado de toda la gente nos registra que él ahora se fue a su casa a estudiar las Escrituras de una manera nueva. Y efectivamente encontró la vida y la palabra de Dios en el libro del cual antes era un erudito en lo que respecta a la letra de la ley. Waggoner tuvo una experiencia similar. Después de esa visión, entonces estudió la Biblia con gran diligencia y empezó a acercarse al mensaje que predicaría en Minneapolis. Y al estudiar Gálatas capítulo 3, él vio el peligro de exalzar y de exaltar más la ley y la doctrina que a Cristo. Vio el peligro, en otras palabras, de que no hubiera una armonía y un equilibrio entre la ley y el Evangelio. En la primavera de 1883, empezó como asistente de su padre en la redacción de la revista Señales de los Tiempos, y 3 años más tarde, cuando su padre se retiró, él llegó a ser el editor o coeditor junto con el pastor Alonzo Trevier Jones. Hablemos de Jones. En casi todos los aspectos era diferente de Waggoner, incluso eran distintos en aspecto físico. Waggoner era bajito, Jones era alto, y Jones tenía un carácter fuerte, recio, un temperamento fuerte. Waggoner era de naturaleza callada y más bien casi como tímida. Eran totalmente distintos, pero uno solo en espíritu y en mensaje. Jones, a los 20 años, había ingresado al ejército, donde estuvo 5 años, alcanzó el grado de sargento, y durante ese tiempo estudió mucho la Biblia y la historia. Y luego, cuando ya salió del ejército, para 1874, en unas conferencias que dictó el que después sería su suegro, el pastor Isaac Van Horn, se bautizó, y al salir de las aguas bautismales, de una manera contundente dijo: muerto para el mundo y vivo para ti, oh Dios. Él lo que emprendía, lo emprendía de todo corazón. En 1878, luego de haber fundado varias iglesias en el estado de Washington y Oregon, sintió la urgencia de ir al colegio de Battle Creek para estructurarse mejor académicamente. Sin embargo, no tuvo los recursos, y el pastor Jaime White, que todavía en ese momento vivía, no le gustó la idea porque había mucha escasez de obreros en esa zona. La hermana White sí quería que fuera a estudiar a Battle Creek, pero el pastor Jaime White se mantuvo firme. Así es de que no fue. Y luego en 1880 la hermana White le aconsejó que así fuera, con deudas fuera. Pero él no tenía intenciones de prestar dinero, así es de que no pudo ir. De todos modos, siguió estudiando de manera muy diligente, y fue asombroso el nivel bíblico e histórico que alcanzó con su estudio autodidacta. Podríamos decir también que
ya mencionamos, fue coeditor de la revista Señales de los Tiempos, que se editaba aquí en la costa oeste de los Estados Unidos. Y para 1888, pues fue uno de los predicadores del mensaje. Y en diciembre de ese año, es recordado porque él también dedicó esfuerzos especiales a la causa de la libertad religiosa. Y en diciembre de 1888, mediante un brillante discurso que tuvo aquí en el Congreso de los Estados Unidos, hizo retirar las propuestas dominicales que en ese momento estaban en curso. Así es de que estos fueron los dos instrumentos que Dios utilizó. Pero como nuestro tema es ¿por qué no pudo venir el Espíritu? Y el aspecto de la humildad, entonces vamos a mirar históricamente cómo está esto relacionado con la historia de estos hombres. Resulta que la hermana White había escrito en 1886 lo siguiente, que vamos a leer juntos. En 1886, en Testimonios, tomo 5, la sierva del Señor escribió: hay 1000 tentaciones disfrazadas y preparadas para aquellos que tienen la luz de la verdad, y la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste en no recibir ninguna nueva doctrina, ninguna nueva interpretación de las Escrituras, sin someterla primero a hermanos de experiencia. Presentádsela con un espíritu humilde y dispuesto a recibir enseñanza con ferviente oración. Y si ellos no la aceptan, ateneos a su juicio, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Esto es lo que la sierva del Señor había previsto o se había adelantado a decir, como ya dijimos, en 1885. Sin embargo, el pastor Wagoner, temiendo, y con buena razón, que los hermanos dirigentes no vieran luz en el punto de vista que él estaba descubriendo sobre la ley en Gálatas, y al estudiar los escritos de la hermana White, entendiendo que ella estaba de acuerdo, no había ella detallado el punto, pero su enseñanza mostraba que estaba claramente de acuerdo, y también sintiendo que por supuesto tenía el acuerdo del pastor William White, el hijo de la hermana White, que era su secretario general. Entonces Wagoner publicó un folleto, o mejor, pues desafió públicamente la posición tradicional que se había sostenido sobre Gálatas 3. Como respuesta, el pastor George Butler, presidente de la Asociación General, escribió 85 páginas refutando lo que Wagoner había dicho, y ese folleto que repudiaba las enseñanzas de Wagoner fue distribuido entre los delegados a la conferencia de 1886. Y en esa conferencia el presidente citó a un pequeño grupo de hombres para con ellos tomar el voto de prohibirle a Wagoner enseñar su doctrina. Sin embargo, no tuvo éxito. Él citó 9 personas solamente y las quiso manejar, pero esas personas no se dejaron manipular y no dieron el voto que el pastor Butler quería. Ahora, para ese momento, la hermana White estaba en Europa y ella envió, cuando supo, una carta de reproche a Wagoner y a Jones por su falta de aproximarse a los hermanos en la manera como ella había dicho en los testimonios, en la cita que ya leímos. Porque Wagoner había empezado también a replicar enseguida a Butler por el folleto que había escrito, y entonces unas pocas semanas más tarde, después de esa réplica, Wagoner le envió por correo una copia preliminar al pastor Butler. Sin embargo, antes de que Wagoner
pudiera distribuir lo que él también quería distribuir como réplica, recibió una carta de la hermana White que ella se la mandaba para los dos, a Wagoner y Jones. Y es una carta extensa, pero la voy a leer, por lo menos en los apartes que nos interesan, porque aquí encontramos una serie de elementos que hay en la naturaleza humana que a veces no se conocen y que depende ahora de la actitud del ser humano para poder superar esos aspectos y ser entonces usado por el Señor. La carta decía lo siguiente: no tengo vacilación en decirles que ustedes han cometido un error aquí. Recuerden que es carta dirigida a Jones y a Wagoner. Ustedes se han apartado de las directrices positivas que el Señor ha dado sobre este asunto y únicamente el daño será el resultado. Este no es el orden de Dios. No pienso que los años pasarán un manto que cubra las impresiones hechas en la última conferencia, 1886. Deberíamos tener más de Jesús y menos del yo. Si hay diferencia en algunas partes de la comprensión de algún pasaje particular de las Escrituras, que no sea ni por la pluma ni la voz, que hagan aparecer sus diferencias, creando una brecha cuando no hay necesidad de eso. El anciano J.H. Wagoner, o sea, el padre de Hallett, el anciano J.H. Wagoner ha amado las discusiones y la contención. Temo que Hallett J. Wagoner ha cultivado un amor por lo mismo. Necesitamos ahora una religión humilde. E.J. Wagoner necesita humildad y mansedumbre, y el hermano Jones puede ser un poder para el bien si constantemente cultivara la bondad práctica para que pudiera enseñar a la gente. Ustedes han seguido el ejemplo de lo que otros hacen para hacer lo que han hecho, al sentir libertad de traer sus variadas ideas y teorías ante el público. Debemos conservar ante el mundo un frente unido. Satanás triunfará al ver diferencias entre los adventistas del séptimo día. Estos asuntos no son puntos vitales. Mi esposo tenía ideas que en algunos puntos diferían de los puntos de vista tomados por los hermanos. Me fue mostrado que aunque sus puntos eran correctos, Dios no lo llamó para que los colocara frente a sus hermanos y creara diferencia de ideas. Mientras pudiera sostener esos puntos subordinados a él mismo, una vez hechos públicos, las mentes los agrandarían y harían de estas diferencias una pesada carga para el mensaje y se conseguiría contención. La reforma fue grandemente retardada por hacerse prominente la diferencia en algunos puntos de fe y cada parte sostuvo tenazmente aquellas cosas en las que ellos diferían. Presentar sus puntos de vista en decidida oposición a la fe o a la verdad, como ha sido enseñada por nosotros como pueblo, es un error y resultará en daño, y no solo daño como en los días de Martín Lutero. Empezar a apartarse y sentirse en libertad de expresar sus ideas sin referencia a los puntos de vista de sus hermanos, introducirá un estado de cosas que ustedes no sueñan. Ahora, esa carta de reproche fue escrita 20 meses antes del Congreso de Minneapolis. Y de los resultados de ese conflicto que están descritos en la carta, ella declaró proféticamente lo siguiente: ha sido jalada una puerta y se ha abierto para el conflicto amargo, la contención y las diferencias, lo cual ninguno puede ver sino Dios. Su ojo sigue el rastro de comienzo a fin, y la magnitud de la travesura solo Dios lo sabe. La amargura, la ira, el resentimiento, los celos,
el corazón que arde provocado por las controversias de ambos lados del asunto causan la pérdida de muchas almas. O si los corazones fueran subyugados únicamente por el Espíritu de Dios, si el ojo fuera singularmente para dar gloria a Dios, ¿qué inundación de luz celestial se vertería sobre el alma? ¿Qué se podía esperar después de esto? Bueno, recordemos que para el verdadero reavivamiento, la sierva del Señor dijo, mediante la confesión, la humillación y el arrepentimiento. Y ahora vamos a leer cuál fue la respuesta de Jones y Wagoner, que fueron así confrontados por la sierva del Señor. Con profundo arrepentimiento, Wagoner colocó su manuscrito a un lado. Ese manuscrito que tenía listo para distribuir, dijo, ya no lo voy a distribuir. Y Jones fue el primero en recibir la carta de la hermana White y respondió de la siguiente manera: por mi parte agradezco a Dios por su bondad en mostrarme dónde he errado y trataré sentidamente de beneficiarme por el testimonio. Siento en lo más profundo que haya hecho algo que podría tender a crear división o dañar en alguna manera la causa de Dios. Seré particularmente cuidadoso en el futuro. Le he dicho a los estudiantes de Helzburg, eran sus alumnos, que miren al Evangelio de Cristo en Gálatas más que la discusión de la ley allí. Pienso que si ellos pueden conservar a Cristo y el Evangelio delante de sus mentes, pueden estar seguros de estar en el lado correcto, mientras el camino de la cuestión de la ley podría ser finalmente decidido. Con Cristo delante de ellos, no puedo ver cómo podrían extraviarse. Quizá vale la pena que aclaremos aquí un punto. ¿Cuál era la discusión? La discusión era que a través de la historia, hasta ahí los pastores y el pueblo adventista había enseñado que la ley que está citada en Gálatas 3:24 en adelante, donde dice que fue el ayo para llevarnos a Cristo, que esa ley era la ley ceremonial, que no era la ley moral, el código de los 10 mandamientos. Wagoner descubre que son ambas, pero de qué manera especial está hablando ahí de la ley moral, es lo que Wagoner descubre. Y eso es lo que causa tremenda controversia, de eso es que se está hablando. Ahora, sigamos con la carta, porque ya vimos la confesión de Jones. Ahora leamos la reacción de Wagoner. He leído muy cuidadosamente el testimonio varias veces, y entre más lo leo, más convencido estoy de lo oportuno y que yo lo estaba necesitando. He podido ver algunas cosas en mi corazón de las cuales era inconsciente. Pensé que estaba actuando nada más que con motivos puros y amor por la verdad en lo que he dicho y escrito, pero ahora puedo ver claramente que ha existido mucho amor de mí mismo mezclado en esto. No tengo nada que decir en justificación propia. Como usted dice, recuerden, esta es carta a la hermana White de respuesta a su reprensión. Como usted dice, yo he estado confiando que estaba en lo correcto. Mi error ha sido ser demasiado precipitado en colocar delante puntos que pudieran levantar controversia. Pienso que he aprendido una lección que no podré olvidar y espero y oro para que no pueda olvidarlo. Anhelo profundamente que venga el tiempo cuando todo nuestro pueblo pueda ventilar sus diferencias libremente. En mi inconsciente suficiencia propia, supuse que podría hacer mucho para avanzar en este aspecto. He aprendido
que Dios hará a su propia manera y que los mayores esfuerzos en la mejor causa son sin poder cuando no son apremiados únicamente por el amor de Dios y con el yo totalmente inmerso en Cristo. Qué grandeza, ¿verdad? Esa es grandeza. Humillación, confesión, elementos indispensables ¿para qué? Para recibir el reavivamiento del Espíritu. Así es que, cumplidos los pasos de la confesión, la humillación y el arrepentimiento, Jones y Wagoner quedaron calificados por Dios, quedaron habilitados para dar el preciosísimo mensaje final que iría a llenar toda la tierra con la gloria de Dios si fuera recibido. Y por eso es que la misma hermana Elena de White declaró, cuando se estaba en el Congreso de Minneapolis, y esta referencia la encontramos en el manuscrito 15 de 1888, ella dijo lo siguiente, entre tantas otras cosas que dijo: veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, tal como el doctor la ha colocado delante de nosotros. Y hablando de este mensaje de la justificación por la fe, ella dijo, el doctor Wagoner la puede presentar mejor que yo. ¡Qué restauración! ¡Qué bendición! ¿Cuántos dones del cielo a disposición cuando principiamos el camino? Cuando hemos errado, pero rectificamos y confesamos, entonces Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos y para capacitarnos para su obra. Pero vamos a ver el otro lado de la moneda. Porque recuerden que estos fueron los expositores del mensaje, los que recorrieron el camino que Dios dijo. Pero ¿qué pasó ahora con los receptores? ¿Qué pasó con los oidores? ¿Qué pasó con los que deberían haberlo aceptado y haberlo impulsado como el mayor de sus esfuerzos y la única razón de su trabajo y su vida en la tierra? El otro espíritu fue el de los líderes que, al no ser consultados, entonces de una vez se levantó el ego, se levantó el orgullo y se sintieron acusados de ser legalistas por proclamar la ley de Dios. Lamentablemente el presidente y el secretario de la Asociación General, que ustedes conocen sus nombres, el pastor George Butler y Uriah Smith, tenían ellos 53 y 56 años. Wagoner tenía 33, Jones tenía 38 años, y Smith y Butler calificaron a esos jóvenes como unos polluelos novicios que tuvieron la temeridad de enseñar sus suposiciones heréticas en torno con la ley en Gálatas a los estudiantes del colegio de Harrisburg y de publicarlas en Señales de los Tiempos. Y ellos temieron de que Jones y Wagoner estaban cercanos a destruir la ley el sábado y creyeron que era su deber cortar esa herejía. Como ya dijimos, el pastor Butler preparó un folleto de 86 páginas, lo distribuyó y quiso censurar en 1886 a Wagoner y quiso cortarlo, no pudo. Y entonces supieron de la carta y fue pública la carta que la hermana White escribió a Jones y Wagoner, y en vez de tomar la actitud correcta con esa carta, la tomaron para afirmar su posición y se entusiasmaron pensando que la sierva del Señor estaba vindicándolos a ellos. Pero ahora, cuando de esa manera actuaron y creyeron, la sierva del Señor les envió a ellos también una carta, la cual asimismo voy a leer, y en la que decía lo siguiente:
Les envié esto no para que lo convirtieran en armas contra los hermanos mencionados, sino porque las mismas cauciones y faltas de cuidado son ejercidas por ustedes, al preservar la armonía que ustedes deberían ejercitar hacia estos hermanos. Deseo que las mentes finitas puedan ver y sentir el gran amor del Dios infinito, su gran negación de sí mismo, su sacrificio propio al asumir la humanidad. Dios se humilló a sí mismo y llegó a ser un hombre, y se humilló a sí mismo hasta la muerte. Oh, que nosotros podamos ver la necesidad de humildad, de caminar humildemente con Dios y guardarnos a nosotros mismos en cada punto. Necesitamos hacer esfuerzos especiales para contestar la oración de Cristo para que podamos ser uno. Butler publicó, como ya dijimos, una carta lanzando fuertes críticas a Waggoner. Y entonces Elena de White le escribió otra carta a él diciéndole lo siguiente: el mismo hecho que usted está al frente en posición de responsabilidad le urge como la gran razón por la cual usted debería mostrar cortesía, sensibilidad y espíritu semejante al de Cristo en todo tiempo y bajo todas las circunstancias. Sus hermanos en el ministerio, quienes le respetan a usted y a su cargo, estarán inclinados a seguir su ejemplo en tales cosas. Usted debe ser un ejemplo digno de imitación para sus hermanos. Sus palabras, su espíritu, su conducta, aún la manera como trata a sus hermanos, está colocando semillas para el bien o para el mal. Lamentablemente, este otro sector tuvo otro espíritu. Y por ese otro espíritu humano que no se humilló, que no confesó, entonces no pudo venir el Espíritu. O decimos mejor, sí vino en esta ocasión, vino a Minneapolis, fue aceptado por algunos, pero se encontró una tremenda lucha y finalmente pues no se pudo consumar lo que Dios quería que se consumara. Hermanos, que no seamos hallados nosotros con ese espíritu. ¿Y cuándo es que se manifiesta y en dónde? En el caso nuestro. Tenemos que esperar a doctrinas y asuntos en la iglesia para entonces allá manifestar el espíritu de humildad y humillación. No, por supuesto que no. ¿Cómo son sus relaciones en el hogar? Esposos, ¿ustedes con frecuencia se humillan y piden perdón a las esposas? Cuando hablan de una manera desconsiderada, áspera, cuando manejan las cosas como ustedes quieren, cuando usted es el dueño de la economía y ella no. Nos humillamos cuando cometemos los errores, confesamos, acudimos rápidamente al trono de la gracia, como nos dice la inspiración. Cuando cometa un error, corra. Y si no corre en el momento, entonces debe aprovechar una segunda oportunidad en el tiempo para humillarse. La palabra dice en Efesios 4, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Prohibido dormir, prohibido dormir. Conozco esposos que pasan días y no se hablan. Yo no sé cómo pueden vivir juntos, pero es un hecho tristemente con más frecuencia de lo que uno imagina. Gente que puede dormir con enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. El Espíritu Santo, si no hemos sido encallecidos, el Espíritu Santo revela nuestro espíritu cuando nos hemos equivocado. Y déjeme comentarle algo. Cuando usted dijo algo que tenga técnicamente la razón, pero que usted sintió la incomodidad interna, usted tendrá que pedir perdón y tendrá que pedir disculpas, tendrá que humillarse.
no para corregir de pronto el fondo del mensaje, porque quizá usted tenía razón, pero para corregir la forma. No por lo que dijo, sino por la forma como lo dijo. En el momento que usted tenga incomodidad de espíritu y hable con ese espíritu incómodo, tiene que pedir disculpas, tiene que humillarse, porque indiscutiblemente ese enojo suyo traslució su voz y afectó a la otra persona. Humildad. Primer requisito para que pueda venir el reavivamiento del espíritu, y es el que tristemente más escasea dentro de los que no han nacido del espíritu, sino que todavía pertenecen al reino de la carne. Dios nos llama a salir del reino de la carne y entrar al reino del espíritu. Y entonces, no interesa los errores que hayamos cometido, como John C. Waggoner, se equivocaron. Hicieron cosas que no deberían haber hecho, pero al serles enviada la reprensión, inmediatamente corrigieron y Dios los usó como poderosos instrumentos de un preciosísimo mensaje, el cual finalmente, al ser ejecutado, predicado, entendido, difundido, llenará toda la tierra con la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude y podamos comprometernos juntos en esa dirección. ¿Qué debemos hacer? Pedirle al Señor humildad. No la tenemos, ninguno de nosotros la tenemos de manera natural. Algunos nacemos quizá apocados de espíritu, pero eso no tiene nada que ver con la humildad. Qué terrible que dentro de los males, dentro de los miasmas que el pecado ha dejado en nuestra naturaleza pecaminosa, el orgullo alza su deforme cabeza por encima de todos. El Señor nos ayude para que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y que nosotros aceptemos humillarnos antes de que Dios tenga que humillarnos. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre Celestial, cuánto necesitamos de la presencia en nuestras vidas del que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuánto te agradecemos porque tenemos ejemplos en quienes nos antecedieron, ejemplos del bien y ejemplos de lo negativo y de lo que no fue tu propósito. Cuánto te agradecemos por el ejemplo de David, que está registrado en las Escrituras, no el ejemplo de su pecado, pero el ejemplo de su arrepentimiento, y cómo tu gracia perdonadora le alcanzó. Cómo te agradecemos también por el ejemplo de aquellos que han cometido errores en el aspecto doctrinal y de enseñanza al pueblo, en crear en un momento dado disensión, pero luego poder haber rectificado, haber corregido el camino, y qué hermosa tu gracia, haberles no negado el privilegio de ser mensajeros tuyos, una vez corregidas sus equivocaciones. Venimos a ti también para pedir el mismo Espíritu, para que ese Espíritu nos haga reconocer nuestras equivocaciones, colocarlas delante de ti, sean corregidas y podamos ser instrumentos útiles en tus manos en este tiempo final. Bendice a cada oyente. Tú sabes las luchas que tienen sin duda en sus corazones en diferentes aspectos, pero quizá la lucha del orgullo en su vida, ahí mismo en su hogar. Rogamos que puedan decidir colocarlo a tus pies para que la gracia de la humildad sea una fragancia que inunda la casa y que trasciende también a todos aquellos con quienes entran en contacto. Gracias por escucharnos, gracias por Jesús, gracias por el Evangelio, gracias por la salvación, gracias por el Espíritu Santo, el cual necesitamos que descienda como la lluvia. Oramos y agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Metro Evangelización 3000,
En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar.